El día de hoy voy a explicarles cómo construir un motor solenoide a base de materiales reciclados. Aparte de esto vamos a ver de qué manera se construyó el motor eléctrico, o sea, sus principios físicos y un poco de su historia. Lo que vamos a utilizar para nuestro proyecto va a ser lo siguiente, va a ser una tabla, la cual pues como sabemos son materiales reciclados, entonces la tabla está forrada con un papel para que le dé estética a nuestro proyecto. Vamos a tener una batería de 9 voltios con la cual vamos a alimentar nuestro proyecto. Se puede suplementar la batería con un adaptador eléctrico, no hay ningún problema. Vamos a tener pues, en este caso yo voy a utilizar un multiusos, se lo recomiendo mucho porque pues con el multiusos podemos suplementar varias herramientas. Vamos a trabajar un clavo, en este caso yo ya lo corté, el clavo tiene que tener una medida exacta de 5 centímetros, una lámina conductora, vamos a utilizar un palo de paleta. Esta es la carcasa de un esfero y pues ya como pueden ver también ya la corté, de igual manera la medida de 5 centímetros del clavo. Este va a ser un ventilador, el cual también es reciclado obviamente. Este yo lo extraje de una fuente pues la cual ya estaba inservible. También pues lo pueden encontrar en varias cosas como en computadores o en extractores de los portátiles. Y este va a ser nuestro alambre conductor. Y por último vamos a tener el alambre, que este va a ser pues una de nuestras gran parte de estructura de nuestro proyecto. El aislante del cable, entonces vamos a retirarlo más o menos en unas medidas especiales. Bueno, empezando con la historia del motor, el, como tal el motor eléctrico se basa en el electromagnetismo y el electromagnetismo se basa en el magnetismo, el cual como tal fue tal como fue más o menos descubierto hace 2000 años en una isla, en un país de Turquía, se llama Magnesia. En este país se da una piedra la cual tenía una propiedad de atraer ciertos componentes, el cual pues conocemos como imán. Ellos le pusieron piedra imantada o magnetita, ¿sí? Entonces desde ahí empezaron a descubrir que esta piedra tenía unas propiedades, unas cualidades de propiedades con ciertos materiales, pues como el metal, que es el que conocemos hoy en día pues como los imanes. Y el, después pues de muchos años del descubrimiento de esta piedra y del descubrimiento del magnetismo como tal, alrededor de los años 1800, varios historiadores, varios químicos, físicos, filósofos, pues trabajan con la cuestión de los campos magnéticos. Pero como tal, el que nos da el principio para poder trabajar el motor es Michael Faraday, el cual descubre el electromagnetismo, o sea, la interacción entre la electricidad y el magnetismo, que como les decía anteriormente, es el principio de nuestro motor. Bueno, ahora ya que retiramos, como pueden ver, esas tres partes de aislante, ahora ya con eso es suficiente para ahorita utilizarlos y ya podemos abrir de manera así el cable o pues pelarlo. Bueno, entonces ya después de esto, Warner von Siemens es el encargado de patentar el dínamo, el cual también fue creado descubierto por nuestro británico Faraday, el cual nos decía que si la manera, digamos, del electromagnetismo, ¿sí? Electricidad, producía movimiento, porque no el movimiento iba a producir electricidad. Y ahí fue el principio donde se creó el principio del dínamo. Siemens es el encargado
de el encargado de patentar el dínamo. Bueno, entonces ya tenemos nuestro alambre, ¿verdad? Vamos a retirar este mueble de acá para poder trabajar. Listo. Entonces, posterior a esto, posterior a tener el alambre totalmente sin aislante, vamos a doblarlo. ¿Listo? Bueno, entonces si vamos en que Siemens fue el encargado de patentar el dínamo, que este fue una contribución también muy grande para el motor, ya que después de un tiempo Anthony Pasoniti, sí, es el encargado de realizar el dínamo, pero en forma de anillo, sí, el embobinado en forma de anillo. Digamos, lo importante que hizo Pasoniti fue que al crear ese dínamo con embobinado de anillo, lo creó de tal manera que se pudiera invertir, ¿sí? Lo cual fue una contribución muy grande para el motor eléctrico. Y ya en los últimos años, el ingeniero físico judío alemán Mortis Jacobi es como tal el creador, o bueno, como tal el que ya estableció el motor que conocemos hoy en día. Podemos ver de que si decimos que quien fue el creador del motor eléctrico, no podríamos definir una sola persona, porque cada uno hizo una contribución. Tal vez podríamos definir tipos de modelo, pero el modelo que conocemos actualmente luego se lo vemos a Mortis Jacobi, y el motor eléctrico se lo vemos a, como pudieron ver, muchos físicos. Bueno, entonces este es uno de los primeros dobleces que debemos hacer en nuestro, digamos, un tipo cigüeñal del motor eléctrico. ¿Listo? Ya posterior al primer doblez, vamos a tomar la tabla y la vamos a medir. Vamos a medir el alambre en la tabla de tal manera de saber en dónde precisamente tenemos que hacer el segundo doblez, que va a ser en esta parte. En la parte de acá vamos a realizar el segundo doblez, pero va a ser al contrario de este, o sea, si sale para acá este doblez saldrá para este lado. Entonces, bueno, aparte de todo el principio físico del motor, es el electromagnetismo por repulsión. Entonces, como tal, los motores eléctricos que conocemos en todo nuestro entorno van a trabajar de qué manera, de la manera que cuando se realiza el principio de electromagnetismo, de que yo energizo un imán, voy a tener otro imán digamos en un rotor o en un estator, y este imán lo que va a hacer es va a ser como repeler y atraer en una manera pues continua y a mucha velocidad. Básicamente es el principio del motor, y esta es la forma de que debe quedar nuestro cigüeñal. Ya después de haber tenido nuestro cigüeñal, vamos a utilizar nuestros dos soportes del cigüeñal, pues que en este caso lo podríamos llamar como tipo bielas, los cuales van a ir a los lados. Vamos a hacer como un pequeño círculo y se va a ajustar con un tornillo. Entonces, ya que tenemos la biela, tenemos que realizar unos soportes. Como pueden ver, tenemos que fijar estos soportes acá, acá viene otro soporte, ¿verdad? Entonces, antes de meter la biela en los soportes, lo que tenemos que hacer es meter este aislante, el aislante que ahorita recortamos en el inicio. Tenemos que meter el aislante de tal manera que nos va a hacer
cama con nuestra biela. Entonces metemos el primer aislante, tomamos nuestra biela, como pueden ver es simplemente otra parte del alambre, y metemos una segunda parte de aislante. Listo, de tal manera, como pueden ver, tenemos que fijar el aislante, pero pues tampoco nos puede quedar tan apretado porque él tiene que girar según el principio del motor. Listo, entonces, como pueden ver, tiene que quedar de esta manera. Ya aquí ya hicimos el montaje de todas las piezas que cortamos anteriormente. Entonces, los dos soportes, tenemos nuestra famosa cigüeñal y nuestra biela. Entonces, el objetivo es de que se realice este movimiento libre. Y los aislantes que cortamos en un inicio son los que tenemos trabajando acá y en ese sector. Y ahorita vamos a utilizar estos dos. Entonces, ahora lo seguido, ¿cuál es el paso a seguir? Es montar dos soportes acá, aquí, de tal manera que cuando montes esos dos soportes, aquí va a ir mi embobinado. Y como pueden ver, ya fijamos la parte de los soportes. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de los soportes? En esta parte va a ir la carcasa del esfero y en esta carcasa va a ir nuestro embobinado de tal manera de hacer un electroimán. Podemos ver, realizamos el embobinado adecuado para en la carcasa del esfero. Es alrededor de 520, 550 vueltas que se tienen que realizar. ¿Para qué? Con el objetivo de que, como sabemos que a mayor vuelta, más campo magnético vamos a tener, entonces vamos a poder hacer un efecto imán más fuerte para el clavo que ya vamos a ver cómo va a ir ubicado. Entonces, esta parte va conectada acá, ¿verdad? Entonces, con la cinta de desmascarar lo que hicimos fue fijar los cables. Estos son los dos cables que nos van a alimentar nuestra bobina casera. Entonces, el clavo que recortamos en el inicio, que cortamos al inicio, es este mismo clavo con un pedazo de palo de paleta, el cual va a ir ubicado acá, con el clavo en el interior, y aquí va a ir nuestra biela. ¿Listo? De esta manera, cuando energicemos, lo que va a hacer el clavo es salir e ingresar según la posición de la biela. Ya vamos a ver cómo va a trabajar esto. Bueno, ya después de haber fijado nuestro embobinado, nuestra pequeña bobina casera en la parte del proyecto, entonces ahora vamos a insertar el clavo acá de tal manera de poder obtener la medida con el objetivo de poder cortar nuestra biela. Entonces va a llegar hasta acá y vamos a doblar la biela para que ingrese por el agujero del palo. Como pueden ver, entonces aquí se fija el aislante de tal manera que esto quede constante y que al ingresar y salir el clavo tenga que hacer este movimiento. Acá los pasos que realizamos fue pegamos el ventilador de tal manera que pues, nos realice el trabajo que necesitamos. Por este lado podemos observar que pusimos los empaques, sé que tal vez sea diferente, pero pues alargamos un poco la biela porque al estar muy pegada nos iba a afectar el trabajo con el ventilador. Entonces de tal manera, este es el trabajo que tiene que hacer. ¿Listo? Y a esto vamos a pegar un pitillo que recortamos de tal manera que cuando lo peguemos acá, entonces para que lo vean acá mejor, entonces cuando pegue este pitillo acá, esta parte de lámina va a ir acá y en un punto va a hacer contacto y en otro punto no, y así vamos a tener un estilo de interruptor. La última parte lo que realizamos fue pegar
el pitillo y pegar nuestra lámina de tal manera que cuando este suba, hace contacto, va a cerrar por decirlo así, nuestro circuito y va a alimentar la bobina. Cuando la suelte, entonces el mismo impulso del ventilador va a caer y vuelve y repite el ciclo así múltiples veces. Listo, entonces vamos a conectarla y vamos a ver cómo arranca. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance now.